APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Mashikuna y Manaya, bienvenidos a Rimari. Qué gusto pasar nuevamente con ustedes a compartir expresiones coloquiales del Quichua. Hoy vamos a ver dos expresiones. El primero, aiki. Aiki lo utilizamos para poder indicar una situación que sucede frecuentemente. Por ejemplo, en Quichua tenemos aiki chayvillaikunataka uyashkani. Lo que equivale en castellano es frecuentemente se escucha esa noticia. La segunda palabra que conoceremos hoy es antsikari. Antsikari lo utilizamos para alegrarnos sobre algún hecho que ha ocurrido, está ocurriendo o va a ocurrir. Su equivalencia en el castellano sería algo así como qué bien, qué bueno, excelente. Ejemplo en Quichua, antsikari ñukawoki ñalla chayamugrin. En castellano sería qué bien, mi hermano ya mismo llega. Antsikari yachajushkanchi. Qué bueno, hemos aprendido nuevas palabras. Ahora les invito para que sigan practicando en sus casas estas expresiones coloquiales. Recuerden que en Rimari la diversidad cultural enriquece. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Mi nombre es Alirio País Cantincus. Estamos en la Sabalera. Esto ya estamos más o menos de unos 3 años ya sembrando cacao. En otras sembríos sí da también el maíz, la yuca, la caña, sino que eso por lo que no tenemos recursos para sembrar, entonces estamos recién comenzando a seguir el proceso del cacao, porque ese es el primer futuro que de pronto nos está dando. Estamos recién comenzando a sembrar. De este cacao es nacional injerto, esto queda morado, cada 15 se cosecha. Cuando el cacao está bien avanzado, esto lo cogemos, la forma de cortar es con la tijera. De ahí tenemos que podar, poner insumo para que siga la producción, porque si no igual no da el cacao. O sea, eso es más bien la esperanza de uno. Aquí a veces pues se busca 3 trabajadores, o a veces con mis hijos, a veces con mi señora. A veces como falta todavía recién está dando, entonces no podemos meter mucho trabajador. Nosotros sacamos hacia en San Lorenzo. Ahí hay o sea, que compran pero que no barato, no nos compran como decir, y eso es lo que nos hace falta ahorita, tener un mercado para que nos ayuden a buscar, hacer gestiones. No tenemos, entonces y la necesidad que tenemos, entonces nosotros por eso vamos a vender aunque barato. Esta planta es el mejor vida para uno, entonces siempre a los jóvenes le damos como una capacitación que sigamos adelante sembrando este cacao. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Tuya que inguiande.
Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga. ¡Mua, mua! ¿A dónde tan apurada? Estoy haciendo la comida de los gatos, el veterinario, los vegetales, tú ya sabes pues. ¿Y no será que te busques cualquier cosita por ahí porque así de soltera ya no avanzas? Tú siempre tan graciosa, amiga. Si no, avísame y yo también te puedo presentar un amigo. Uy, no. Bueno, mejor me voy para no morirme ni de iras, ni de risa. Hasta exagerada se ha vuelto. ¡Mua, mua! ¡Chao! Cuénteme, ¿usted es soltero o casado? Divorciado. En unión libre. Soltero todavía. Sí, casado hasta el momento, gracias a Dios. Los criterios del matrimonio evolucionan en función del tiempo y de las tendencias sociales que atravesamos. Antes te decían que si tú no te casabas, no estabas completamente autorrealizado. ¡Qué loco! ¿Tú consideras esencial, importante el estar casado? No. Depende de lo que llames casarse. O sea, si es firmar, considero que no es importante firmar. Formalidades que se han dado a través del tiempo. Y tal vez desde otro punto de vista, ¿considera malo el no casarse? No, pienso que no. O sea, al igual que estar casado o igual no casarse, yo pienso que no es malo. Vives a veces mejor que antes que los que están casados. Pero prefiero, quisiera que se busque un compañero. Para que no esté solito por ahí, diga. Solito, botadito. ¿Alguna vez le han hecho sentir mal por estar soltero? Bueno, los compañeros, amigos pueden decir esas cosas, pero uno mismo hay que pensarse, hay que sentirse. Otros, por ejemplo, también piensan en la autorrealización. Y otros, más pilas aún, dicen que se vive más tranquilo soltero. ¿Qué será? Así ha de ser, creo yo. ¿Qué piensas de la soltería, en cambio? La soltería es algo bonito. Ya. Algo bonito, pero hay que llevarlo con responsabilidad. Que sigan disfrutando la soltería mientras puedan. Que son, para mí, modestia aparte, un poco más inteligentes. Entonces estaríamos hablando tal vez de que los solterones, en cambio, son los que deciden no casarse, ¿no? Claro, o no encontraron a la persona, no les llegó el amor. Porque son feos. Porque son feos. Feos. ¿O por qué más? O porque no tienen mucho dinero para ofrecer. Porque ese señor ya resulta de que ya va de viejo y no se casa. ¿Por qué no se casa? Y sabrá qué motivos haya tenido para no casarse. Porque la sociedad es así media mojigata en ese sentido. Igual tengo familiares que son así, ¿no? No, yo creo que hasta a veces viven mejor. Pero van de farra, tienen sus novias. ¿Será que el matrimonio es la única responsabilidad por asumir? No hay prisa. Después de todo, tenemos otras opciones más para tomar, además del matrimonio. ¿Qué tipo de uniones más, aparte del matrimonio, has escuchado? La de legalmente, que se dice la unión de hecho, matrimonio civil y los matrimonios de las diferentes religiones. Personas que han quedado viudas, o sea, y se han conocido con otras. Inclusive ya están cambiando hasta de género, ya mujeres con mujeres, hombres con hombres. Ahora hay de todo, siempre que hay el amor, no hay ningún problema, digo yo. Hoy por hoy, la diversidad de géneros permite que se den relaciones más abiertas, porque el pensamiento del ser humano también ha ido liberándose en gran parte de ciertos prejuicios y más bien reconocen derechos. ¿En la sociedad existe mayor prejuicio por no casarse en los hombres o en las mujeres más? En las mujeres. Ya, ¿qué has escuchado que les dicen? Que está mal, que ya son pecadoras. Como que verle soltera así como que da... que algo tiene o tiene mala reputación, algo así. No va a tener a nadie que la cuide cuando sea viejita, ¿no? O sea, sí, ese tipo de cosas. Dicen, cásate, si no te quedas a vestir santos, dice. Pero los hombres, en cambio, el solterón es como que no tuvo suerte, no pudo tener hijos, y vele el man solterón. Ya. Inclusive en mi tiempo al solterón le tachaban de homosexual. Más bien yo digo, seamos libres, nada más. Exacto, ¿no? Los hombres viven la soltería más relajados, porque no tienen esta presión social del matrimonio, ni nos obligan a tener hijos. Por el contrario, los prejuicios sobre las mujeres son mucho más fuertes. Que si están solteras, está mal. Que si tienen pareja, está mal. Que si no tienen hijos, está mal.
A la final, ¿quién decide sobre la vida de otros? Como dijo alguien por ahí, seamos libres. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. La tulpa nishka ukupimi kashpa kanahupanchik kaypika kikinkunawan shukshuk yuyaykunata muskuykunata shinallata ñukanchik llaqtakunapa kawsaykunatami risichishpa kanahuripanchik. Kunan punllapika shuk sumaq warmi kuytsatiyatami charishpa kanahupanchik, paytaka ñallami risishpa kanahuripanqa. Paypa llankaykunata imashinami rurashpa shamushkata. Mashikoya, ali shamushka kapay. Ali punjaguta charipay mashigo, ali punjaguta charipashun tukuy riku uyak mashigukuna kay sumak pachapi, sumak punjagupik yupay chapani nipani kayman convidashkamanta y kaypi kapani ashaguta ñuka yuyaywan bash rimangapa kikinkunawan. Shinaka katishpa kanahupanchik, imashina kan kikinba viñachishka organización nipashunchi fundación imatakashpakapan chayta ashaguta risishpa kanahupashun. Sí, justamente trabajamos en la revitalización de la lengua quichua. El Centro Cultural Muyumikangi trabaja de cierta manera en diferentes espacios, sí, espacio de la niñez, espacio de los adultos también, espacio de la creatividad de materiales para niños, sí, espacio de investigaciones también, todo lo que abarca el conocimiento, la ciencia, el cosmocimiento, lo diríamos, de la convivencia cultural quichua. ¿En qué se enfocan más? ¿En qué ámbitos se han enfocado más en la actualidad? Se ha visto esa necesidad de trabajar en el aprendizaje autónomo, libre, que nosotros de cierta manera lo hemos tenido desde las comunidades, desde del sentir de la tierra, de las hierbas, de las plantas, ¿no? Lo hemos sentido, pero hemos estado olvidando. Así es, y en este caso, ¿qué aprenden los niños? ¿Qué enseñan? ¿Qué comparten? Porque es importante conocer al niño y también nosotros ya como personas que hemos vivido un poco transmitir de algo que se sabe. Entonces, en esos espacios de la niñez, ¿qué actividades han realizado? Sí, cuando, bueno, digo el aprendizaje, ¿no? Que sea autónomo, libre, no venimos nosotros a enseñar, ¿no? Sino que abrir espacios, el ambiente donde está, el entorno donde está. Y pues el niño, o sea, es muy inteligente, ¿sí? Es creativo, tiene su necesidad de investigar, ¿sí? Entonces, cada cosa que realiza es ya su manera de ir ya recibiendo ese aprendizaje desde la práctica, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que el niño, o sea, al niño necesitamos acompañarle en estos espacios, ¿sí? Y el entorno está. Hay muchas cosas que aprenden y en la comunidad, dentro de las comunidades tenemos esto, ¿sí? El coger, el sentir la tierra es un aprendizaje, tanto matemáticos, hay ciencia, hay números, hay todo. Imashaman da kikin mashikunaka yanapangichi kay ñarruku taytagukunataka. Bueno, ruku taytagukunawanga ashtawan mashina nirkani nachu muyumikangi llankanajunchik ashtawan shimipi nachu hatarichingapak rurangapak chayka bueno taytakunawanga nipashkanchik nachu ñukanchik wawakunatapash rimapaychik nachu shinapash ashaguta riksichinajupanchik imashaman nin ñukanchik ñawpa rimaykunatak nachu imashaman kay historia ninchik nachu ñukanchik pachapi yapishpa shamujushka y kunambik kay pachapi kaña pachakunata charinchik maypi rurangapak maypi llankangapak nachu y chayukumanta paykunapas shinchiyachichun nachu ashago chayka kunambik paykunawan taytakunawan llankapanchik wawakunawan pero imanishpaka aylluwan
ayudan nachu wawamanda rinchik taytaman mamaman nachu chayka washaman basñatian hatun mama hatun tayta nachu y shuk riksikunapas ña kimirin chayka ayudan ña directamente yaykunchik llankangapa chayka imaginanini paykunawan rurashkakunamandallata paykunawanllata nachu porque paykuna charin yuyay charin tukuy sino que ashaguta imaginaninchik ashaguta huyachina ari munana tiachun huyana tiachun shinapas ningapa kay ña charinki munay kunanga hatarichina kanchik kay yachay nachu ashaguta yachaypas charina kanchik y kay yachaywanpas ña charina kanchik kay ruray nachu chaykan metodología o sea porque chaykan ñukanchik kawsaypika ari chaykan rurashpa nachaninchik kay metodología rurashpa makiwan es que sindina kanchik takarina kanchik chayllami hamuktaririn imata shinanajunchik ari chayka claro rikunchik tukuypik imasha mishushimipika charinchik corrientes pedagógicas pedagogía kayta nachu shinapas metodología kunata charinchik shinapas runa kawsaypi chaypas yaykushkanchik ima pachakan hamuktangapa chaykunata nachu asha riksina imashata kallarina kanchik imashata rurana kanchik ama kaykunata tigrangapa chay pedagogiaman o chay metodologiaman que imashanishpa wawakuna kushilla kachun ali kachun ali viñarichun ali sindirichun y paykunapak yuyaykunapas rikchachishun. Muy bien, así que estas metodologías no es un estudio bajo presión, se podría decir, simplemente hay que fluir lo es que autónomo. Ellos saben, simplemente ellos construyen su propio aprendizaje, van analizando, van viendo sus habilidades y destrezas que se tienen en cada edad. No sé si tiene algún costo, es gratuito, es intercambio, no sé, vamos a conocer un poco sobre eso, Coya. No le ponemos un costo de cobro para estas enseñanzas dentro de la comunidad. Nosotros como Centro Cultural también apoyamos en materiales didácticos, ¿no es cierto? Y ellos también ponen un aporte económico, puede ser un poco, sí, pero dentro del Centro Cultural, dentro de la ciudad. En este caso, ¿qué pasa si yo como madre deseo que mi niña o niño de 1 año de edad esté en ese curso, pero lamentablemente no hubiera más grupos, ¿no? No sé si lo puedan recibir o no lo reciben al niño de 1 a 2 años, digamos. Ahí es otro espacio, ¿no? Porque pero sí hay en Centro Cultural. Sí se puede trabajar, pero ahí es ya directamente adulto-niño, o sea, madre-hijo, ¿no? Entonces ahí ya trabajamos con ellas, pero quien tiene que involucrarse es la mamá. Nosotros acompañamos en cambio a la mamá, ¿sí? Acompañamos con esta sensibilización de conocimientos, ¿sí? Mediante la lengua también, como decían, ¿no? Su autoestima también que suba, ¿sí? A lo que ella es, a lo que ella se siente también. Entonces, mediante esa transmisión, ya automáticamente su madre, mediante su lactancia, si es que el niño está en lactancia también, ya su transmisión es muy natural. ¿Sí? Mediante escucha también, el niño también, a pesar que tenga 1 año, él está escuchando, ¿sí? Él está percibiendo, está todo, ¿no? Es muy activo, entonces ya se trabaja también tanto con los dos, ¿sí? Pero este trabajo, como digo, es un acompañamiento de nosotros a la madre y la madre a su niño, ¿sí? Entonces ahí vemos la relación también entre niño-adulto. Estamos también activando, ¿sí? Mediante la autoestima los códigos lingüísticos, ¿sí? Que es muy importante que tanto como la lengua, también con el pensamiento, ¿sí? Y eso lo decimos que lo hagamos desde la práctica, ¿sí? Al decir código lingüístico, ¿a qué se refiere? Bueno, porque me viene a la mente código, digo, así. Bueno, sí, cuando hablamos en estos conceptos es muy difícil, ¿no? Pero un ejemplo es como la tulpa, ¿no? Sí, vemos símbolo, código. Ajá, es un código donde derribamos, ¿sí? Donde qué es lo que desde la práctica hemos venido aprendiendo, ¿no? Nuestra mamá, nuestras abuelas siempre prendían la tulpa, siempre lo tenían prendido, ¿no? Entonces hablaban con el fuego, ¿sí? Nos enseñaban cómo prender, cómo sostener el fuego, ¿sí? Entonces esas prácticas naturalmente cuando estamos con nuestras mamás haciendo, lo estamos recibiendo ese aprendizaje, pero también estamos recibiendo el pensamiento.
el respeto, la valoración, ¿sí? De qué es el fuego. Sí, que es para nosotros. Como decimos, la tulpa es un código muy importante que sostiene incluso al hogar. Exactamente, ¿sí? Más bien sería como un código de comunicación, un símbolo para la comunicación entre la familia. ¿Cuántos son los integrantes de acá de Muyumicangi? ¿Quiénes nomás conforman? ¿De dónde nomás son? No sé si solo son de Cotacachi, de diferentes lugares. ¿Cómo son? Somos un grupo de jóvenes quichuas, líderes de comunidades. Quien esté interesado, involucrado también, el Centro Cultural Muyumicangi está abierto para estos espacios, para conocer el otro lado también del aprendizaje, sí, que pueden involucrarse y pues ahí podemos trabajar, como decimos, voluntariamente o ver de cierta manera en qué podemos apoyar. Así es. En este aspecto, la parte espiritual, ¿cómo lo enseñan, cómo lo ven desde el Muyumicangi? La parte de la espiritualidad está desde... ¿Cómo lo enseñan? O sea, ¿cómo les transmite a los niños o cómo les dan el acompañamiento en eso? Está en nuestra vivencia de las comunidades. No decimos hay religiones, ¿sí? Estamos como... Al niño no podemos darles conceptos de religión, ¿no? Que es catolicismo, que es evangélico, no. Sino que más bien el sentir una espiritualidad individual de ellos, de lo más interno de sacar qué es lo que sienten al tocar el agua, qué es lo que sienten al sentirse al lado del fuego, ¿sí? Qué es sentirse al viento, qué perciben, qué sienten, ¿no? Eso ya es una espiritualidad interna de uno. Entonces ahí hablamos de espiritualidad sin decirles qué es esto, sin decirles, hechos, con práctica, ¿no? Sin decirles en conceptos, pero en la práctica, en lo que ellos realizan y lo que hemos venido y lo que han venido realizando nuestras abuelas mediante todo este tiempo, ya está ahí. Alipacha, shinami risichishpa kajupan, kaipika imagina ñukanchik kawsaykunamantak, imagina wawakunapash paykunallata paykunapa yuyaywan, shunguwan, munaywan, imagukuna kaypipash rikun, ruran nishpaminin, ñukanchikanay yachachinchichu, paykunallatami imagu kaypipash yuyaykunamanda wacharishpa yushin nishpanijupan, shinallata imam muskuitata charipangichi kaymanta shamuq watakunakama. Ari, muskuita, tukuita. Tukuita munanchikmi. Lo que muskuita, no muskuita, porque muskuita tukuy pachapi charishkanchik, sino que hasta wañawpaman munanajunchik nachu yaypi kanata. Yaypi kanata y riksiririna kanchik pitakana, imatacancana ñukanchipak nachu. Chayman chayashpallami ñukanchika rikushkanchik pakta ushanchik kawsankapak ñukanchik pacha mamakunawan, ñukanchik mishu mashikunawan bash nachu, porque kaypi kawsanajunchik na paykunatapash naninkapapash kapanchichu, shinapash ayllu kankapa yari, ali kankapa, ali kawsankapak nachu, porque na munariringa phiñashpa o kulira kawsankapaka nali kanchika ñukanchikpash unkunchik mari, chaykan ñukanchik como Muyumicanguika munanajunchik, kay Muyumicanguika hamuktachun nachu, imata kan y hamuktakpika ña yachanchik imata kanchik y imaman rina kanchik. Chinaka kaypika imashanishpaka munayka kashpami kan, tukuylla runa kashpa, mishu kashpa, yana kashpa, chay tukuylla mashiarishpa kawsankapi. Y wawamantallata paykunapa shungukunapa, paykunapa samaykunaman chayashpaka alitapacha miña shamuk pachakunapika ashagutallapash ali kawsayma chayaringa, sumak kawsayma chayanapaka manara kashpa kana hogripangachu, pero shinapash ashaguta alillata kawsashpa kangapak chay munaykunawami kaypika kashpa kanajunchik. Sí, seamos más conscientes al tener un hijo, ¿sí? Al tener a su niño y a dónde estamos enviando a educar, ¿no? Sí, porque claro, decimos la primera educación es en casa, sí, nos han dicho que es la primera, sí, pero ese aprendizaje ya es natural desde la familia, desde el entorno, desde la convivencia mismo, ¿no? Entonces, abrirse un poco más, no solo ver que hay una educación que es de la escuela, sino que ver también que hay otros aprendizajes con autonomía, con libertad y sobre todo dando ese espacio a que el niño pueda desarrollar su creatividad como quichua, como runa warmi,
pues les diría Quichua Gupi Rimapashun, Causa Chipashun, Yuya Chipashun. Y también quisiera, disculpen, quisiera también invitarles al Centro Cultural Muyumicangi, ¿sí? A que conozcan también, si tienen alguna pregunta, investigación, que quisieran saber algo, pueden acercarse al Centro Cultural. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima. Chayashu.